Buenos días, amigos del Seminario de Valores Constitucionales de la Cátedra Torrijos. Querido Ángel, profesora Sorgiria, es un placer poder compartir con vosotros algunas reflexiones desde Bruselas. Me hubiera gustado mucho estar ahí, siempre que puedo intento poner un pie en la vida académica, no siempre es fácil, pero sabe Ángel que yo me he movido siempre en ese terreno borroso entre la política y la academia. Me parece una gran idea examinar desde el ámbito del derecho constitucional y de los valores, la situación que crea la guerra de agresión de Rusia con Ucrania, y por tanto felicito a Ángel y al seminario por esta idea. Yo no conozco personalmente a Olga, la profesora Sorgiria, pero me gustaría haceros unas reflexiones para que sepáis cómo están las cosas ahora mismo aquí en Bruselas, cuál es el ambiente que se respira. Yo conozco razonablemente bien Ucrania. Desde hace mucho tiempo, desde antes del Maidán. Creo que el Maidán marcó, entre otras muchas cosas, subrayar la ausencia por parte de la Unión Europea de instrumentos para ser un actor global, como ahora pretende ser. Lo he dicho muchas veces, estábamos todos obsesionados con la liberación de Yulia Timošenko y nadie parecía tener información sobre lo que iba a hacer Yanukovych, y pareció una sorpresa ese giro hacia Rusia que al final desencadenó el Maidán, pero lo que yo siempre he utilizado es ejemplo para decir que Europa no puede ir a ciegas por el mundo. Europa necesita tener un sistema de inteligencia propio o prestado por los Estados miembros, y no podemos ir por el mundo si no sabemos o si los Estados no nos cuentan lo que saben sobre estas cuestiones. Visité el país también después de la guerra. Estuve en la llamada zona gris. Es una zona peculiar. Después de los acuerdos de alto fuego quedó una zona de nadie entre las posiciones militares de los secesionistas de Donetsk y Lugansk y las fuerzas ucranianas, en algunos casos de una anchura de 600, 1000 metros, y ahí hay gente viviendo. En medio de esa zona en la que termina un control y antes de que empiece el otro control de fronteras, hay gente viviendo. Yo visité esa llamada zona gris en Horlivka, impresionante. Tuve ocasión también de visitar el centro de drones de la OSCE con los que se controla el alto fuego entre las partes, utilicé la estación de tren de Kramatorsk, en la que un misil ruso mató a muchísimas personas que estaban tratando de utilizar los trenes para moverse de la zona, y por tanto tengo una percepción bastante directa de cuál ha sido la situación de Ucrania antes y durante la guerra de invasión y la anexión de Crimea y el soporte a las llamadas repúblicas secesionistas, y ahora con la guerra. Y por tanto algunas cuestiones desde Bruselas. Primero, la primera guerra de Putin ya la ha perdido. La primera era una guerra cuyo modelo era sencillamente llegar hasta Kiev, sustituir al gobierno y mantener Ucrania como es, pero con un gobierno siervo de los intereses rusos. Esa guerra ya la ha perdido. Esto se ha convertido en una segunda guerra que es de ocupación territorial militar. Ya no se trata de tener un gobierno amigo en Ucrania y que sirva a los intereses de Rusia. Se trata de tener parte del terreno, de volver a hacer la operación de Donetsk y Lugansk, extendiéndolo hacia Mariupol y posiblemente hacia Odessa y hasta la frontera con Transnistria, y quién sabe si no también más allá. Y esta es la guerra en la que estamos y en la que la Unión Europea está empeñada decididamente, para sorpresa seguramente de Putin, en muchos frentes. Primero, el frente militar, ayudando a Ucrania a tener el armamento que quién nos hubiera dicho hace un año que íbamos a estar facilitando armamento a un país para una guerra con Rusia. El frente diplomático en la ONU, en la que se ha revelado un gran grado de aislamiento de Rusia, pero todavía con aliados que siguen enfadados con Europa, en buena parte del tercer mundo, y seguramente tiene que ver con nuestra política de vacunas, y también con un esfuerzo de sanciones que pretenden, por lo menos que la opinión pública perciba, que por detrás de la propaganda del régimen este tipo de actuaciones bélicas son muy peligrosas. El propio hecho de que Putin no se atreva
a nombrarlo como guerra indica ya hasta qué punto esto es una operación también desde el punto de vista doméstico de propaganda. La guerra ha desencadenado muchos debates legales en los que estamos ahora en el Parlamento Europeo. Si es una guerra de agresión y por tanto el delito de agresión podría ser juzgado por un tribunal ad hoc, si hay elementos suficientes para que el Tribunal Penal Internacional intervenga dentro de su estatuto y con las limitaciones de que los dos países contendientes no eran parte, y bajo qué delitos. De hecho, ya la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional avanzó una investigación que conduciría finalmente en el futuro a una acusación. Estamos en una fase que yo he considerado siempre muy importante de recopilación y custodia de pruebas de los posibles crímenes de guerra de Rusia, de manera que puedan ser utilizadas en el futuro en un tribunal, y para eso hace falta un sistema de verificación, de custodia, que permita que las pruebas sean íntegras y que puedan ser utilizadas en una sede jurisdiccional en el futuro. En fin, hay muchos aspectos legales. Las posibles compensaciones de guerra para Ucrania a partir de los fondos congelados del Banco de Rusia en todo el mundo, son aspectos legales que yo creo que son muy importantes y que seguramente serán objeto del debate que tengáis hoy desde el punto de vista jurídico y constitucional. Cómo encarar, en qué tribunales, con qué formatos, bajo qué acusaciones, de qué delitos, lo que está pasando en Ucrania. Yo también he dicho que en Ucrania, lo hemos dicho todos, en Ucrania no estamos solo jugando a un territorio, estamos jugando a modelos, y por eso yo he insistido mucho, cuando los países en la ONU se les pedía que consideraran la agresión rusa como una agresión ilegal, no se estaba pidiendo un apoyo para la Unión Europea o para Estados Unidos, se estaba pidiendo un apoyo para un mundo regido por el derecho internacional. Los modelos que están en juego son el modelo que hemos construido a partir de la Segunda Guerra Mundial, multilateral, diplomático, de diálogo y de soluciones acordadas para los problemas, o el modelo histórico de Europa durante siglos, de la ley del más fuerte, y el que pueda conseguir un territorio por la guerra será su legítimo detentador después. Esos son los modelos que están hoy en juego, incluso más allá del modelo democrático que con algunas deficiencias todavía presentaba Ucrania, y el modelo directamente autoritario que representa Putin con toda claridad y sin ningún tipo de disimulo. En ese sentido yo he dicho que la Unión Europea y Ucrania y el mundo occidental tenemos que ser irreprochables. Si no queremos alimentar la narrativa rusa de que Ucrania es un país que hay que desnazificar y que Rusia está siendo agredida, cuando lo único que pretendemos todos los que estamos de este lado es que un país pueda decidir cuáles son sus alianzas políticas o militares con toda libertad y en uso de su soberanía, pero lo que digo es que hay que ser irreprochables. Si hay dos modelos enfrentados, nuestra forma de actuar también en esta situación tiene que ser diferente de la de los rusos, y ahí hay que pedirle a los amigos ucranianos un esfuerzo de contención y un esfuerzo de sangre fría, que yo comprendo que es muy difícil, pero que nos permitirá contrarrestar la narrativa rusa. Nada que pueda alimentar la narrativa rusa sobre lo que es Ucrania tiene que ser hecho, porque va a ser inmediatamente utilizado. Yo creo que Ucrania cometió algunos errores en el pasado en relación con las minorías y con la lengua rusa. Entiendo que no es fácil manejar estas delicadas cuestiones con parte del país ocupado y en guerra latente y otra parte sencillamente anexionada por Rusia, pero yo creo que Ucrania y Occidente en general tenemos que ser, lo repito, irreprochables, de tal manera que nuestro tratamiento de los prisioneros de guerra tiene que ser impecable dentro de las convenciones de Ginebra. No hay que hacer en ningún caso ningún tipo de espectáculo televisivo de estos soldados, haga lo que haga Putin del otro lado, y esperemos que los combatientes de la CIA sean tratados con la misma dignidad que yo creo que están siendo tratados los rusos en territorio ucraniano. Pero lo que quiero repetir es un mensaje importante. Si somos dos modelos,
también somos dos modelos en la forma en la que enfrentamos la guerra y sus consecuencias y, por tanto, tenemos que ser irreprochables en la forma en la que lo hagamos. Os deseo al seminario y a los estudiantes de la Universidad de Málaga una buena sesión. Creo que es muy oportuno y ha sido un acierto de Ángel y de los profesores que lo hayan lanzado esta iniciativa y lamento no poder estar con vosotros y espero que estas reflexiones iniciales de presentación de la profesora puedan ser útiles para el debate posterior. Muchísimas gracias, Ángel, querida profesora. Todo lo mejor para su país, estamos con ustedes y espero que los alumnos de la universidad entiendan las complejidades enormes que también desde el punto de vista jurídico crean situaciones como la que estamos viendo. Muchas gracias a todos y un saludo desde Bruselas.